Hola estimados amigos, es un gusto volverlos a saludar y estar con ustedes en este día, homenajeando a uno de los grandes teólogos, si no es que algunos dicen que del más grande teólogo del siglo XX, también siglo XXI, Jürgen Moltmann. Así que hemos estado con ustedes también compartiendo con otros expositores, pero esta noche nos sentimos muy alegres de tener a un maestro, un escritor muy querido entre nuestros círculos en el seminario. Me estoy refiriendo a el doctor Alberto Roldán. Muchos de ustedes lo conocen porque leemos sus libros aquí en el seminario o los han leído, sobre todo en la materia de introducción a la teología y escatología. Y para nosotros es un gusto tenerlo aquí. No necesita presentación, pero déjenme leer un poco sobre nuestro invitado. El doctor Alberto Roldán es un teólogo latinoamericano argentino, doctor en teología por el Instituto Universitario ICEDET en Buenos Aires, y también tiene un máster en educación por la Universidad del Salvador y un máster en humanidades con mención filosofía política por la Universidad Nacional de Quilmes. Además, es profesor en teología por el CETECA y licenciado en teología por UNELA y bachiller en teología por el Seminario Presbiteriano Evangélico de Guatemala. Así que pueden ver que él ha estado también conectado con esta tierra guatemalteca. Además, ha dictado cursos, ha dado conferencias en América Latina, el Caribe, Estados Unidos, España y Corea del Sur. Y es autor de más de 30 libros y decenas de artículos científicos. Y también muy pronto queremos anunciar que se va a estar lanzando un nuevo libro en CLIE, Pensar a Dios desde la teología y desde la filosofía, que estamos muy ansiosos por tenerlo y leerlo. Así que, doctor Alberto, le damos la bienvenida. Muchas gracias por estar compartiendo aquí con nosotros y hablarnos del legado de Jürgen Moltmann. Muchas gracias por la gentil invitación y también esta presentación de mi trayectoria académica y teológica. Sí, para mí es un gusto aceptar esta cordial invitación para hablar de uno de los teólogos que yo admiro más. En realidad, si ponemos una especie de ranking, sería Barth y Moltmann. Sí. Y en este caso, a raíz del fallecimiento hace poco tiempo de Jürgen Moltmann, a quien hemos leído mucho, comenzando inclusive en el CETECA con las clases del doctor Emilio Antonio Núñez. Eh, Realmente estamos en presencia de un teólogo muy prolífico, un teólogo que hace aportes muy importantes a la teología sistemática, y de eso me gustaría hablar y estoy atento a vuestras preguntas. Usted ha abordado el pensamiento de Jürgen Moltmann en dos libros, Escatología, una visión integral desde América Latina, que tiene su segunda revisión, igual por Ediciones Kairos, y también en este libro que es Escatologías en Debate, de Publicaciones Querigma, donde hay un capítulo dedicado específicamente a Jürgen Moltmann. Pero queríamos empezar, doctor Roldán, haciéndole un par de preguntas. Uno es, primero, cómo se interesa por el pensamiento de este gran teólogo, y de ahí usted ha abordado la escatología, aunque también ha hablado de la teología política de Jürgen Moltmann en otro de sus libros, pero que quisiéramos que nos diga por qué Jürgen Moltmann es tan importante en el tema escatológico, porque usted dice en una parte de sus libros que él inaugura una nueva etapa en el campo de la escatología. Entonces, si nos pudiera dar el contexto de qué estaba pasando antes y cómo es que Jürgen Moltmann tiene esta nueva etapa. Sí, cómo no. En realidad, la escatología, como el propio nombre lo indica, es como el cierre de la teología sistemática, el corpus de la teología sistemática, que generalmente comienza con Dios, el tema del planteo de Dios, la revelación de Dios, la Trinidad, y va siguiendo la secuencia con antropología, cristología, soteriología, eclesiología, y al fin termina con la escatología. Moltmann coloca al revés la cuestión, porque para él, replanteando el tema de la escatología, que etimológicamente es logos sobre el escatón, o lo final, las cosas finales, él dice, debe estar en primer lugar.
En primer lugar, porque la fe cristiana, que hunde sus raíces en el judaísmo, es una fe escatológica. En otras palabras, Jesús inaugura la escatología. Quienes no estudian formalmente la teología muchas veces piensan que la escatología hay que esperarla. No, estamos ya en la escatología inaugurada por Jesús cuando anuncia la venida del reino de Dios. Y si hay un núcleo central de la escatología cristiana es justamente la venida del reino. Que dicho sea de paso, y me vas a permitir anotar algo más, porque esto creo que es importante, en general la teología cristiana, sobre todo la católica romana, por 19 siglos casi, por 19 siglos, por decir un poco ampulosa la cifra, pero a partir de San Agustín de Hipona, identificó la iglesia con el reino con la iglesia, y así se siguió en ese discurso, no distinguiendo ambos ámbitos. Fue la teología protestante de teólogos como Ritschl, como Weiss, como el propio Albert Schweitzer en el siglo XIX y comienzos del XX, que ubican la escatología como algo central. El mensaje de Jesús no es sobre la iglesia, a la cual mencionó solo 2 veces en Mateo, sino que es el anuncio del reino. Y el reino es escatología. Entonces, hay que tomar en serio, dice Moltmann, un texto, por ejemplo, de Hebreos 1, en el comienzo de la carta a los Hebreos, que Dios habló de muchas maneras, diversas maneras, a los padres por los profetas, en estos días escatológicos, que ese es el término griego, nos ha hablado por el Hijo, Jesucristo. Entonces lo que hace Moltmann es resituar la escatología diciendo, no es doctrina sobre las cosas finales, sino doctrina sobre la esperanza cristiana. Es decir, hay que ponerlo en primer lugar como tópico dentro de la teología sistemática. Por eso y otras razones es importante estudiarlo, a Moltmann. Quizás uno de los tópicos que acaba de mencionar es la esperanza. De hecho, su libro trata acerca de eso, teología de la esperanza. Pero, ¿cómo pudiera definir usted, doctor Roldán, lo que significa la teología de la esperanza relacionada con la escatología? Bueno, este es el libro, el famoso texto en castellano, versión de 1969, Teología de la Esperanza. Ahora, ¿cómo comenzó eso? Si me permiten, doy algunas referencias biográficas del teólogo. Hay que conocerlo primero como persona, ¿verdad? Sí. Él en realidad nació en Hamburgo, Alemania, en 1926. Su métier, su oficio, su vocación, mejor dicho, no era la teología en sí, sino que él quería trabajar más bien la física, inclusive la física cuántica, para nuestra sorpresa quizá hoy, y otros temas de las ciencias exactas, como la matemática inclusive. Pero ¿qué pasó con él? En 1945 fue prisionero en los finales de la Segunda Guerra Mundial, y estuvo confinado en un campo de concentración en Bélgica, después fue llevado a Escocia e Inglaterra. Y ahí tuvo eso que él llama experiencias de Dios. Él tuvo una experiencia con Dios en esa situación agobiante de estar prisionero en distintos países, ¿no es cierto?, en los finales de la Segunda Guerra. Recién en abril de 1948 él fue liberado y repatriado, como se decía en aquel tiempo. Y ahí surge en él esa vocación teológica, porque después de sufrir esas situaciones agobiantes de estar en distintos países como refugiado o como, digamos, prisionero, él tiene ese encuentro con Dios que él dice en una frase muy de la mística española: así atravesé la oscura noche del alma, así la atravesé. Y ahí surge en él, para sorpresa de toda su familia, una vocación por la teología. Y el encuentro decisivo lo tiene con un filósofo judío, alemán también, ateo, pero no por ser ateo no trabajaba la teología. Esto va a ser una curiosidad para quienes no estudian la teología. A veces los teólogos trabajan también la teología. Se trata de Ernst Bloch, del ya fallecido filósofo judío alemán Ernst Bloch, que si bien acá estoy mostrando el principio de esperanza, o sea, Moltmann tiene un encuentro en, en una facultad de teología de Alemania
que habían invitado también a Ernst Bloch en 1963. Y ahí dialogan, porque lo que descubre Bloch, a pesar de su ateísmo, es que donde hay religión hay esperanza. O donde hay esperanza hay religión. Creo que el orden de los factores no alteraría demasiado el producto en este caso, ¿verdad? Él descubre, a pesar de su ateísmo, que donde hay religión, búsqueda de Dios, ahí se genera esperanza. Y por eso él toma como principio esperanza, el concepto de esperanza, para desarrollar toda una filosofía en 3 volúmenes. Les mostré el tercero, donde desarrolla el principio de esperanza como eje central de las utopías. La utopía existe en tanto y en cuanto tengamos esperanzas en el futuro, esperanza. Y es allí, en ese diálogo que mantiene con Bloch, que se despierta, se enciende una lámpara, digamos, en la mente de Molman, como para hacer una teología de esperanza. De ahí viene. No obstante, en diálogos con el propio Bloch, en debates con Bloch, no es que toma todo el corpus de Bloch, porque Bloch, siguiendo al marxismo de izquierda o al hegelianismo de izquierda, él identifica la esperanza con Dios, habla del Dios esperanza, como que no hay una trascendencia. Entonces, lo que subraya Molman, como teólogo y creyente, no se trata de el Dios esperanza, sino el Dios de la esperanza. Es decir, el Dios que actúa en la historia y genera esperanza a la humanidad a partir, sobre todo, del evento Jesucristo y su resurrección. Eso es a grandes rasgos cómo comienza entonces Molman a trabajar su teología de la esperanza. Ok, y bueno, en su libro, aparte de manejar la influencia de Ernst Bloch en el pensamiento de Molman, también dice que hay otros aspectos, además de la esperanza, que son importantes en la escatología de Molman. Aquí a lo mejor estamos pensando en el mesianismo judío, que ya analiza en la venida de Dios. Entonces, ¿qué otros elementos podríamos agregar también a la escatología que inaugura Molman? Bueno, una escatología, como bien dices, que no solamente habla de la esperanza, sino de otros aspectos muy importantes. Recuerdo yo que estaba en Estados Unidos cuando estaba haciendo el libro para escatología, el libro, la primera versión, y encontré este libro. En realidad pedí a un colega que venía de allá, hacia Brasil, yo vivía en Brasil en ese momento, ahora me acuerdo bien, y me lo compró yendo al aeropuerto, The Coming of God. Es decir, además de la teología de la esperanza, está el libro sistemático de Molman, The Coming of God, Christian Eschatology, es decir, un libro ya más sistemático. No obstante, si me permites hacer una nota al pie, no vamos a encontrar en Molman teología sistemática 1, 2, 3, como en Pannenberg, como en el caso de Tillich. Ambos tienen 3 volúmenes. Ni hablar de Calvar, que son 14, 17 volúmenes, ya lo saben ustedes seguro. La dogmática de Barth. Sino que lo que hace el método de Molman es más bien de ensayos. Porque él dice, ya pasamos la Edad Media, ya pasamos Santo Tomás de Aquino, siglo XIII, donde eran volúmenes y volúmenes, ¿no es cierto?, sus obras sistemáticas, y quizá pasó también el tiempo de elaborar sistemáticas definitivas, cerradas, más bien trabaja tipo ensayos. Pero al fin y al cabo, su obra abarca todos los grandes temas de la teología sistemática. Y uno de los énfasis justamente de Molman en este aspecto es el tema de la Trinidad. Que si bien la Trinidad es una fe a la cual suscribe cualquier corriente histórica del cristianismo, es decir, catolicismo romano, ortodoxia oriental, la Iglesia ortodoxa, y también el protestantismo, no obstante, no se había desarrollado tan ampliamente el tema trinitario con relación a la Iglesia, con relación al mundo. Y es en este libro, Trinidad y Reino de Dios, que después es ampliado por un libro excelente que mi maestro José Miguel Bonino lo ponderaba más que el que le mostré, que es El Dios crucificado, donde Molman plantea que debemos revisar todos esos aspectos o contenidos aristotélicos sobre la Trinidad, que se afirma mucho en los teólogos medievales, sobre todo Santo Tomás, ¿no? Donde Aristóteles
si lo digo un poco con ironía, parece ser un profeta más. O sea, las cosas que escribió Aristóteles son cristianizadas por Santo Tomás de una manera brillante, por cierto, pero recuerdan ustedes que han leído algo de Aristóteles o a través de las teologías, que lo concibe como un motor inmóvil, impasible, esto quiere decir sin pasiones. Por lo tanto, ¿cuál es la conclusión? Dios no puede sufrir, porque si es impasible, no tiene pasiones, se deriva que no puede sufrir. Es contra eso que lucha Molman, rescatando curiosamente, diría yo, a un padre de la iglesia que fue condenado en su momento a Orígenes de Alejandría, que habría cometido muchas herejías, como recordamos su historia. Bueno, 5.000 obras a 6.000 escribió el hombre, ¿eh? Una cosa impresionante. No obstante, es el único padre de la iglesia que en sus homilías rescata la idea de que Dios sufre. Y para Molman, y para mí que lo leo a Molman y lo sigo en esto, casi diciéndolo de modo de demostración matemática, casi, ¿no? Que podríamos decir en una especie de silogismo. Si existen las relaciones intratrinitarias, relaciones entre el Padre, Hijo y el Espíritu Santo de total intimidad, intratrinitarias, el sufrimiento de una de las personas de la Trinidad implica el sufrimiento de las restantes. No sé si lo he dicho con claridad, ¿no? Entonces lo que Molman dice, si hay una persona de la Trinidad que sufre en la cruz, él no sufre solo. El Padre sufre, el Espíritu Santo sufre, y de eso inclusive hay textos en la Biblia que hablan de la tristeza del Espíritu Santo, no con tristeza del Espíritu, ¿no es cierto? O sea que habla de esa dimensión, digamos, del lenguaje humano de un Dios que sufre en la cruz, el Dios crucificado. Ahí es donde veo un aporte muy importante de Molman al tema trinitario, al tema de Dios, que es el tema central de la teología. Gracias, profesor. Hemos tenido conversaciones toda esta semana precisamente en ese sentido de cómo el teísmo clásico, que precisamente algunos siguen sosteniendo, bueno, en Molman parece que encuentran un interlocutor con el cual poder discutir estas cosas y un interlocutor importante. Pero hay otro tema que también lo trata en sus libros usted y hace la relación de que la escatología del Molman no solo es trinitaria, pero también es una escatología que tiene una relación con la misión. Para nosotros, desde la teología latinoamericana, esa relación puede ser bastante trabajada, ¿verdad? Porque nuestras teologías regularmente son teologías de la misión. Pero ¿cómo era en Moltmann esta relación entre escatología y misión? Bueno, él expande mucho el concepto de salvación, expande mucho el concepto de misión, gracias a Dios y también la labor de los teólogos que nos han precedido. Estoy pensando en los teólogos de la Fraternidad Teológica Latinoamericana, el propio Núñez, René Padilla, Samuel Escobar, con quienes hemos tenido tanta relación, en mi caso discípulo de ellos, enfatizaron mucho el tema de la misión, y René se hizo tan famoso mundialmente con el tema de la misión integral, ¿no? Ya se supera en esos planteamientos teológicos mucho más abarcadores que la salvación o que el mensaje de Jesús de Nazaret, el evangelio del reino, para decirlo como lo mencionan los sinópticos, va mucho más de la salvación del alma, o de la salvación de las personas, o de las 4 leyes que quiero que sepas. Es decir, con todo respeto a quienes las usan, pueden ser 5, 6 o 7 también, pero el evangelio no se reduce a fórmulas nomás, sino que si tomamos como modelo el mensaje inaugural de Jesús de Nazaret, en la sinagoga de Nazaret, Lucas 4 y los paralelos, encontramos que el mensaje de Jesús y su misión es mucho más abarcadora que salvación de individuos. Entonces, en ese aspecto, Molman dice, la esperanza que se inaugura con la resurrección de Jesucristo entre los muertos, nos habla y nos abre un panorama mucho más amplio de la misión. La misión tiene sentido a partir de la obra de Cristo y su experiencia de muerte, sepultura y resurrección. Y es justamente la esperanza lo que dinamiza nuestra misión en el mundo y nos conduce a cuestiones y planteos ecológicos. No hay que olvidar que Molman también trabaja el tema de la ecoteología, quizá un pionero dentro del mundo protestante,
en donde él señala que justamente el sujeto moderno, ilustrado, por ejemplo, con René Descartes, que tiene dominio sobre el mundo, sobre el objeto como sujeto dominante, lleva al exterminio de la vida en el planeta, a la contaminación de los ríos, de los mares, la tala de árboles indiscriminada y demás. Y esto debe revisarse, porque no es cuestión de que esperamos cielo nuevo y tierra nueva, entonces arruinemos lo actual para que Cristo venga antes, decían algunos hace décadas atrás, ¿no? Sino que también nuestra presencia en el mundo como mayordomos de Dios, del Dios creador, nos lleva al cuidado de la creación tan amenazada hoy día, ¿no es cierto? Entonces yo diría que Molman es el teólogo de la esperanza y también de la protección del mundo en ese aspecto, ¿no? Un teólogo bien involucrado con las cuestiones ecológicas. Y doctor Roldán, ya para ir como finalizando este encuentro, que se hace corto, ¿verdad? Con la talla del teólogo, de todo lo que hay que hablar, pero del tiempo que se puede, ¿cuál cree usted que sean aquellos elementos que como teólogos latinoamericanos o como Latinoamérica debemos de seguir explorando de Molman y contextualizando? Sí, yo creo que por un lado está la cuestión de no olvidar nuestras raíces judaicas de la fe de Israel. Recordando la extraordinaria epístola de Pablo a Efesios, a los Efesios, que he trabajado en una tesis justamente de licenciatura en su momento, recuerdan ustedes que en el capítulo 2 le dice a los cristianos de Éfeso, recuerden de dónde han venido, recuerden que ustedes serán sin esperanza, ateos en el mundo, ahí está la palabra, sin Dios, ateos en el mundo, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que estaban lejos han sido acercados por la sangre de Cristo. Es decir, el cristianismo no es algo que irrumpe en el mundo como un aerolito que cae del cielo. El cristianismo es la continuación y concretización de la fe de Israel. Por eso me gusta, por ejemplo, no me has preguntado eso, pero me gusta la versión Nueva Biblia Española, que es una de las pocas que en vez de poner Christos, Cristo en castellano, pone Jesús Mesías. Es decir, porque cuando los apóstoles hablan de Cristo, en realidad están diciendo que Jesús de Nazaret es el Mesías prometido. Entonces el esfuerzo de Molman es siempre conectarse con la fe de Israel, con el judaísmo, con las corrientes filosóficas del judaísmo. No en vano menciona Rosenzweig, menciona Levinas, Emmanuel Levinas, ese gran filósofo judío francés, y también Walter Benjamin, Gerson Scholem. Es decir, siempre recordar que nosotros tenemos una raíz judaica. No en vano dijo Jesús en un texto muy fuerte para los que piensan que los judíos no tienen nunca una esperanza, la salvación viene de los judíos, dijo Jesús. Está registrado en Juan el Evangelio, ¿verdad? Entonces nunca olvidar que procedemos de una fe de Israel y hay que ahondar, profundizar esa relación, ese vínculo en un estudio minucioso de los textos del judaísmo también, ¿no? Por eso el esfuerzo de Molman es presentar una cristología mesiánica, en conceptos mesiánicos, en perspectivas mesiánicas. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Y también tomar en cuenta el gran desafío que hoy existe en cuanto al diálogo interreligioso, porque ya hemos pasado la etapa en la cual el ecumenismo era una mala palabra. El ecumenismo está desde 1948 con el Consejo Mundial de Iglesias, protestantismo, después, mucho después, con el Vaticano II para el catolicismo, y tenemos que reconocer que esa hermandad fundamental que existe en la fe cristiana en cualquiera de sus corrientes, pero también los grandes desafíos que hay hoy con el diálogo interreligioso instalado. Si de ahí se puede o no hacer una teología que sea válida para todos o no, es un gran desafío. Muy bien, gracias doctor. Ha sido un gusto y bueno, animamos a los que quieran aprender más o involucrarse más, que adquieran el libro del doctor Roldán, Escatologías en Debate, o los libros de Ediciones Kairos, Escatología. Aquí los tenemos, así que los animamos a seguir viendo y leyendo. Para nosotros ha sido un gusto, doctor Roldán, haberlo tenido. Muchas gracias por la invitación y solamente que nos deje un saludo y algunas palabras finales para nosotros. Agradezco muy sinceramente la invitación para un tema que me apasiona, por un autor que respeto mucho
que no he conocido personalmente, ya que en Buenos Aires estuvo una sola vez, en 1977, dictando las conferencias Carnahan, que justamente ahí estaba nada más y nada menos que mi maestro, director de tesis doctoral, José Miguel Bonino. Y a propósito, para agregar solo algo de anécdota, en una ocasión, Moltmann leyó el libro en inglés de José Miguel Bonino, Doing Theology in a Revolutionary Situation, que en castellano está como La fe en busca de eficacia, y lo leyó de punta a punta en una noche, creo, y le escribió en inglés a Miguel Bonino diciendo, no veo nada nuevo acá en esto, hay muchos pensadores europeos, pero después lo leyó, lo releyó mejor y llegaron a ser grandes amigos y apreció mucho la labor teológica de un gran teólogo como fue José Miguel Bonino, ¿no? Así que para mí ha sido un privilegio hablar de este pensador y creo que hay que seguir releyéndolo y aceptar sus desafíos. Muchas gracias. Amigos, gracias por habernos acompañado en esta semana de pláticas donde hemos explorado la vida, la obra, las ideas y su influencia en Latinoamérica del teólogo alemán Jürgen Moltmann. Esperamos que haya sido un buen homenaje a su memoria y un ánimo para que sigamos releyendo sus libros, sus ideas y cómo pueden ser pertinentes para nuestros contextos latinoamericanos. Y recuerden que las charlas van a quedar en Facebook, así que los animamos a que las vean, las vuelvan a ver y también que las compartan a más gente para que el pensamiento de este gran autor, de Moltmann, pues se distribuya y sea más conocido. Así que muchas gracias por habernos acompañado.